Buenas tardes, les habla Nidia Patricia Torres, estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana, y les voy a hablar de dos ejercicios de distribución de probabilidad. Ejercicio 1. Según información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, los horarios nocturnos es donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres. Se ha identificado que entre 7 de la noche y 7 de la mañana se reciben en promedio 6 llamadas cada hora solicitando apoyo a través de la línea púrpura. A. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que esta situación sea modelada por una distribución Poisson? B. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban 2 llamadas en una hora? C. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas por hora? D. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban al menos 4 llamadas por hora? Y E. Determine e interprete la desviación estándar en esta situación. Solución. Para modelar la distribución Poisson en esta situación, se debe cumplir que los eventos, es decir, las llamadas, sean independientes entre sí, y adicional que el promedio de llamadas por hora sea constante en el intervalo de tiempo de 7 de la noche a 7 de la mañana. Para para calcular que 2 llamadas se den por hora, usamos la fórmula Poisson, donde la probabilidad de x, que es igual a 2, es igual a Euler, que la letra de Euler equivale a 2.7182 elevada a la menos 6 por x, que es el número a calcular, elevado a la 2 la, sobre la constante, sobre el factorial de la constante. Entonces reemplazamos y el resultado que nos da es 0.0446. Este resultado lo convertimos a porcentaje multiplicándolo por 100 y la probabilidad de que se reciban 2 llamadas es del 4.46%. Para calcular la probabilidad máxima de 6 llamadas por hora, donde la probabilidad de x, que es el valor a calcular, es menor o igual a 6, se debe sumar las probabilidades individuales desde 0 hasta 100. Esto indica que vamos a aplicar la misma fórmula de Poisson para la probabilidad de x igual a 0, la probabilidad de x igual a 1, la probabilidad de x igual a 2, la probabilidad de x igual a 3, a 4, a 5 y a 6, aplicando esta fórmula. Y los resultados que nos arrojan es que cuando la probabilidad de x es igual a 1, el resultado es de 0.014872. Cuando la probabilidad de x es igual a 2 es 0.0446. Cuando la probabilidad de x es igual a 3 es de 0.0892. Cuando la probabilidad de x es igual a 4 es de 0.13382. Cuando la probabilidad de x es igual a 5 es igual a 0.1698 y cuando la probabilidad de x es igual a 6 es de 0.16057. Estos resultados se suman y la suma nos indica que es equivalente este promedio de x menor o igual a 6 a 0.6065. Este número lo convierto a porcentaje multiplicándolo por 100 y el resultado que nos arroja es 60.65%, lo que indica que es posible recibir el 60% de 6 llamadas en una hora. Ahora, para resolver la probabilidad de al menos 4 llamadas, la probabilidad sería que x sea menor o igual a 4. Y para ello también se suman los resultados de la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2, más la probabilidad de x igual a 3, más la probabilidad de x igual a 4. Estos resultados se suman y el resultado que nos da es 0.848795, que multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje es el 84%. Entonces la probabilidad de que al menos 4 llamadas se realicen en una hora es del 84%. Para el promedio de llamadas que recibe la Secretaría Distrital de 6 llamadas en una hora, es lo que equivale a la media y se representa, o sea que aquí vamos a hallar la desviación estándar, teniendo en cuenta que el promedio de llamadas que recibe la Secretaría es de 6, entonces este promedio se representa por la letra lambda y la varianza
que es equivalente al mismo 6. Entonces, para hallar esta desviación es sacarle la raíz al 6, que equivale a 2.45. Esta se interpreta que a partir de la media de 6 llamadas puede haber una variación de 2 o 3 llamadas aproximadamente por encima o por debajo de la media. Vamos al ejercicio número 2. Las pruebas Saber Pro se componen de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuántico, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 y con una desviación de 23.4 puntos. Si se selecciona un estudiante al azar, A. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la puntuación? B. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba? C. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior a 209 e inferior a 230? Y el rendimiento de los estudiantes en las pruebas se clasifica. Bueno, esta pregunta es de la puntuación superior a 200 e inferior a 230. El rendimiento de los estudiantes en la prueba se clasifica en 5 grupos: al 10% de los puntajes más altos como rendimiento muy alto, al siguiente 20% en rendimiento alto, al 40% en central, que se denomina rendimiento medio, y al contiguo el 20% el desempeño bajo y el restante rendimiento muy bajo. Para D. ¿Qué puntajes debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto? E. ¿Qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo? Y F. ¿Qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento alto? Solución. Tengo los siguientes datos. La media, que es representada por mu, equivale a 223 puntos. La desviación estándar, que es representada por sigma, equivale a 23.4. Y x, que es el valor a hallar, equivale a 205 puntos. Aplico la fórmula de distribución normal y reemplazo. La distribución normal nos dice que vamos a hallar el valor de z, que equivale a x, que son los 205 puntos, menos la media, que son 223 puntos, sobre la desviación estándar, que es 23.4. Este resultado nos da 0.769. Busco este valor en la tabla de probabilidad y esto equivale al 0.226, que convirtiéndolo al porcentaje nos da el 22%. Y la probabilidad de que al seleccionar un estudiante al azar haya obtenido 205 puntos es del 22%. Para que al menos 240 puntos en la prueba, para que al menos un estudiante al azar haya obtenido 240 puntos en la prueba, aplico la misma fórmula de distribución normal y el resultado que me arroja es 0.234, que al convertirlo en porcentaje equivale al 23%, y la respuesta es que se interpreta que al escoger un estudiante al azar tiene la probabilidad en un 23% de haber obtenido al menos 240 puntos. Para la respuesta C, la puntuación superior a 200 pero inferior a 230 puntos, estandarizo los puntajes de 200 y 230 usando la fórmula igual. Para el valor de z nos da menos 0.9829, para el valor de 230 nos da el 0.2991. Estos valores los busco en la tabla de probabilidades, donde al tener estos resultados realizo una resta de 0.6179 menos 0.1679. El resultado es 0.4544, que lo convierta a porcentaje y me arroja el resultado de 45%, lo que significa que el porcentaje de estudiantes que estuvo en un rango de puntaje entre 200 a 230 fue del 45%. Para dar respuesta a los puntos de E y F, realizo un análisis de datos y resultados obtenidos de la siguiente manera.
teniendo en cuenta que los datos de 10% es muy alto, el 20% es alto, el 40% es medio, el 20% bajo, el 10% muy bajo, y tenemos que la media equivale a 223 puntos y la desviación estándar 23.4, entonces tenemos que la media, que equivale al 40%, corresponde al puntaje 223. De acuerdo al resultado, se encuentra en el rango de 200 a 230 del 45% en los resultados de la prueba. O sea, la media es 223 y está dentro del 40% de resultados. El puntaje alto equivale al 20%, que corresponde a 240 puntos, que es el 23% de los resultados. Y se interpreta que el desempeño muy alto corresponde al puntaje que va por encima de los 240 puntos o por encima de la media, que es 223, y este puntaje corresponde al 10% de la clasificación. La puntuación de desempeño baja se ubica por debajo de la media y corresponde a 223 puntos y equivale al 20% de la clasificación. Para la bibliografía, me apoyé en el libro, en las páginas 180 y 210 de Marshall, de Estadística aplicada a los negocios, de Spiegel y de Triola. Y gracias a mis profesores que me han explicado cómo hacer los procedimientos. Muchas gracias.